Lo que queremos ser es de bendición. Creo con todo mi corazón que la iglesia en una comunidad está para bendecir, está para ayudar, y parte de nuestra misión como iglesia es de alcanzar, de restaurar y de edificar a las familias de la tierra. ¿Alguien puede decir amén? Eso es algo muy particular. Somos una iglesia para toda la familia, y de eso quiero hablar un poquito, porque varias personas se me acercaron y me han dicho: mire, pastor, ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Cuál es la visión de la iglesia? La iglesia ya tiene una visión. La iglesia siempre ha tenido visión. Nuestra misión es alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra. ¿Alguien puede decir amén? Ya lo he mencionado varias veces, pero también quiero compartir un poco de lo que el Señor ha puesto en mi corazón sobre esta nueva temporada, sobre hacia dónde. Yo no les voy a decir que vamos a hacer esto y que vamos a hacer lo otro y que vamos a abrir esto, lo otro. Como nos enseñó el obispo, vamos a tomar esto un paso a la vez, un escalón a la vez. Estamos acá, porque si yo empiezo a compartir hacia dónde vamos y lo que yo veo en el ojo de mi mente, lo que el Señor me ha mostrado de esta casa, todos ustedes van a decir: Alfonso está loco, está fumando crack, está haciendo algo. ¿Qué le metieron a ese muchacho? Está loco. Vámonos de acá, porque no los quiero asustar. Pero también tenemos que soñar en grande, amados, porque aquí hay un fundamento que se ha establecido donde se ha soñado en grande, y hay que seguir soñando en grande en el nombre de Jesús. Amén. Así que abróchate el cinturón, que vamos a hacer grandes cosas para el nombre del Señor sin miedo. ¿Quién dijo miedo? Nadie. Si tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de según San Juan, capítulo 14. Y cuando lo prendan, cuando cliquen ahí, cuando lo tengan, digan amén, para que todos estemos en la misma página y así podemos orar y seguir adelante. No puedo romper mi protocolo, mi tradición sin decir una cosita que escuché el otro día. Había una hermana en una iglesia. Y el pastor empezó a predicar y le dijo a la congregación: alabar, hermanos, alabar, hermanos. Y la hermana dijo: sí, pastorcito, por favor, apúrate, porque yo también tengo que llegar a la casa a planchar. Oren por mí, ¿ok? Oren por mí. Pero tenía que decir eso. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por esta nueva temporada, Señor. Y te pido, Señor, no lo digo porque lo decía mi pastor, pero lo digo porque viene de mi corazón. Piense a través de mi mente, Señor. Ame a través de mi corazón. Father, let the thoughts in my mind and the meditations of my heart be pleasing and acceptable unto you, O God. Padre, te damos a ti toda la gloria, y Padre, encomendamos este tiempo, esta nueva temporada, Señor, a ti. Señor, no queremos hacer nada sin que tu presencia vaya con nosotros. Eso es mi corazón. Y Padre, reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. En esta mañana le quiero hablar sobre en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre, y en Juan capítulo 14, verso 1, dice lo siguiente. Y voy a leer 3 diferentes versiones. Voy a leer la tradicional que todos conocemos, que es la Reina Valera, que dice lo siguiente. Y después voy a leer la nueva versión internacional y la traducción de lengua actual. Dice la palabra en la Reina Valera: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice: no se angustien. No se angustien. Estamos viviendo en tiempos donde hay mucha angustia, mucho afán, mucha ansiedad. Y el Señor nos dice: no nos angustiemos.
Yo creo que Él lo dice y nos está diciendo eso porque estamos en la palma de sus manos. Estamos en la perfecta voluntad de Él. Estamos siendo dirigidos por Él. Así Él dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y mire lo que dice en el verso 2, porque en la Reina Valera dice, en la casa de mi padre, pero en la nueva versión internacional dice, en el hogar. Digan conmigo, el hogar. Porque hay una casa, hay muchas personas que tienen casas. Pero hay una cosa de tener una casa, pero otra cosa es tener un hogar. Estamos acá, cuando uno tiene un hogar, uno llega a casa, se quita los zapatos, uno entra, uno abre la nevera, uno disfruta el sofá, aunque sea un sofá viejo o lo que sea, sucio, esto, lo otro, pero es un hogar. Los muchachos llegan y comen y corren y hacen esto y hacen lo otro, pero se siente el amor incondicional en el hogar. Es un Edén, es un lugar seguro, es un lugar precioso. Y Él dice que en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Él está preparando algo y Él está haciendo algo bello, algo bonito, algo precioso, algo en el más allá, algo en el cielo. Y todos espero, anhelemos llegar a ese día donde vamos a caminar sobre esas calles de oro, donde vamos a ver el mar de cristal, donde vamos a estar en la presencia del Señor por la eternidad. Pero ¿sabe qué? También tenemos que vivir aquí en la tierra. ¿Ok? Pero mire lo que dice acá. Dice, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Gloria a Dios. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y ahí estaba Tomás, y ahí estaba el incrédulo Tomás, ahí estaban diferentes discípulos, y están escuchando esto para que vean el contexto, ¿ok? Ustedes ya conocen el camino. Si no conocen el camino, Jesús es la única forma de llegar al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si sigue leyendo en ese capítulo se va a dar cuenta, ¿ok? Y ahora quiero leer esta última versión. En el verso 1, en la traducción de la lengua actual, dice lo siguiente. Poco después, Jesús les dice a sus discípulos. ¿Hay algún discípulo en esta mañana? Okay. Porque no solamente le está diciendo esto a Mateo, a Juan, a Bartolomeo, a Judas. Él no solamente se le está diciendo eso a esos discípulos, a Tomás. Nos lo está diciendo a nosotros, a sus hijos. Los que tienen a Jesús como su Salvador personal, los que han seguido sus caminos, sus pisadas, nosotros somos sus discípulos. Un discípulo es uno que sigue las instrucciones y las enseñanzas de su maestro. Pero más allá de ser discípulos, nosotros somos sus hijos y sus hijas. Estamos acá porque hemos sido injertados a todas las promesas del pueblo de Israel. Yo no voy a entrar ahí. Mire lo que dice acá. Poco después, Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre, escuche lo que dice esta versión. En la casa de mi Padre hay lugar para algunos. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos, no para algunas personas, no para ciertas personas, no para ciertas culturas, no para ciertos colores. En la casa de mi Padre hay un lugar o hay lugar para todos. Digan conmigo, todos. En la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré a llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Es lo que dice aquí en el verso 4. Ustedes, esto es plural. Esto no es para una persona o ciertas personas, es para todos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben de tomar. Ya saben el camino que deben de tomar. Si estamos alejados de Dios, sabemos que tenemos que regresar a la casa del Padre. O sea, Dios es más allá que un Dios cósmico o fuera de este mundo. Dios es un Padre. Digan conmigo, Dios es un Padre.
He's a father. Y como un padre, Él tiene su casa. Y como un buen padre, Él quiere que sus hijos lleguen a casa y se sientan cómodos en casa. Y me llama mucho la atención porque tratamos de cuidar nuestros hogares lo mejor que nosotros podemos, pero a veces las reparaciones se nos escapan. Tú sabes, hay una gotera en casa que yo todavía tengo que arreglar. Priscila me lo recuerda cada de cuando en vez. Mira, el otro día me nombraron senior pastor. ¡Gloria a Dios! Papi, hay que cortar la grama. No se olvide eso. El Señor sabe cómo mantenerme grounded. Right? Gracias a Dios por mi esposa. Pero mire, nosotros tratamos de cuidar nuestras casas, nuestros hogares, lo mejor que podemos, pero a veces las reparaciones se nos escapan. A lo mejor no tenemos el dinero, a lo mejor procrastinamos, a lo mejor no le damos importancia, pero se nos escapan. Y a veces o no podemos o no queremos mantener el ritmo de mantener la casa como debe mantenerse. O tal vez para empezar, nuestras casas no están bien construidas. A lo mejor compraron una casa usada y no viste cuando construyeron la casa. No estuviste ahí cuando pusieron el fundamento, cuando pusieron las diferentes paredes, las ventanas, lo eléctrico. No estuviste ahí. A lo mejor esa casa no estuvo bien construida y pasamos todo el tiempo tratando de mantenernos al día o arreglar algo que no debería haberse construido in the first place, o para empezar. Estamos acá. A veces yo estoy aquí en la iglesia y me llaman, Pastor Alfonso, hay un charco bien grande en los baños. There's a flood. O hay un inodoro que se está desbordando y doy gracias a Dios por el hermano Carlos que nos ayuda acá, que él ha empezado a arreglar un montón de cosas que tenemos aquí en la casa, un hombre que está retirado y él ha dicho, heme aquí Señor, y nos ayuda un montón. Y también está Luis Medina que nos ayuda con la juventud, y yo a veces llamo a Luis y mire, tenemos una gotera y empezamos a buscar, a buscar una llave aquí, buscar una llave allá, porque nosotros nos pasamos aquí a este edificio, que este edificio tiene casi 30 o más años. Lo construyeron en diferentes etapas y a veces hay una llave aquí que controla el agua allá, hay una llave allá que controla el agua de allá y hay una llave por allá que controla el agua de por acá, y si se rompe un tubo empezamos a ver dónde es que está la llave para cerrar el agua, aunque lo hemos escrito, pero cuando sucede empezamos a correr porque no sabemos cómo fue que se construyó. Pero también hay casas que no están bien construidas, no estoy hablando de esta, pero pasamos mucho tiempo tratando de arreglarlas. Y sabe que, amados, nuestro hogar, nuestra casa, el lugar donde nos reunimos a adorar a Dios, en nuestra casa, a veces puede ser un dolor de cabeza que exige nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros recursos. Y a veces pensamos, o quizás pensamos, pero salgamos de acá, salgamos de este lugar. Pero sabe que algo que yo he aprendido que es bien importante, antes de salir de aquí, antes de querer salir corriendo de ese matrimonio, antes de salir corriendo de la casa que a lo mejor te está dando problema, antes de salir corriendo de la ciudad que a lo mejor te ha caído mal o no ha encontrado trabajo, antes de salir corriendo de la iglesia, es importante conocer la historia de las cosas, porque el conocimiento de historia nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro. Y si nos ponemos a pensar en esta casa, la trayectoria del fundamento que puso el apóstol Roberto Candelario y la pastora Wilda Candelario, esta casa nació en el corazón de Dios. Y empezaron en un lugar pequeño, se trasladaron a un lugar más grande, eventualmente llegaron a la Kennedy, y después de muchos años, el Señor, en medio de mucho caos o una situación bien difícil, el Señor abrió las puertas para nosotros estar acá. Porque el fundador, el visionario de esta casa, siempre tenía una visión para alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra, y él siempre pensaba en grande, él siempre pensaba en que Dios iba siempre a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y si el Señor lo hizo con él, ¿sabe qué? Y él dejó un buen fundamento para sus hijos, pararse sobre los hombros de la historia de esta casa. Los mejores días están por venir. Es importante conocer la historia de las cosas. El año pasado tuve la bendición de ir con mi esposa a Tierra Santa.
Fue un tiempo bien espectacular y pude viajar a esa parte del mundo. Es una área bien con mucho desierto, mucha roca. Yo nunca me había dado cuenta todas las rocas que habían en el mundo hasta llegar a Israel. Hay piedras por todo lado. Y cuando te digo que hay piedras por todo lado hay piedras, hay rocas en todo lugar. Pero ese viaje, déjame decirte, fue una bendición, salvó mi vida. O sea, Cristo salvó mi vida, pero tomé ciertas decisiones trascendentales en ese viaje. El Señor me habló, no porque vi la tumba vacía, aunque eso me ministró, no porque vi el mar muerto, no porque vi estas cosas, sino que el Señor confirmó ciertas cosas en mi vida que me marcaron. Ese viaje fue una de las experiencias más significativas de mi vida. Me transformó, hizo tantas cosas puedo decir. Pero también conocí varios ministros que en ese viaje también conocieron otras cosas o han ido en otros viajes. Y uno de ellos me estaba contando de un viaje que él hizo a Egipto. Y me estaba contando de las pirámides y las pirámides de Giza y todo eso que son impresionantes. Estos tributos, porque son unas construcciones, fuera de lo común, fuera de lo que uno ve normalmente. Y especialmente pensando que estas pirámides se construyeron miles de años atrás, donde en ese tiempo no tenían la tecnología que nosotros tenemos hoy en día. Y me han dicho estos amigos pastores que visitaron las pirámides y que son impresionantes estos tributos de piedra a los faraones, a los gobernantes del pasado. Parecían irreales y a veces cuando uno mira las postales uno dice, ay, mire, qué lindo, qué impresionante. Pero una cosa es verlo en una postal, otra cosa es pararse ahí, mirar la estructura, mirar lo grande, mirar lo masivo que es estas cosas. Y me ponía a pensar de esos miles de trabajadores, miles de esclavos que ahora están silenciados y anónimos, que se habían inclinado a la voluntad y el orgullo de sus gobernantes de ese tiempo. Habían diseñado, construido lo que hoy día sigue siendo una maravilla de ingeniería. Pero ¿sabe qué? Algo que las personas no todos saben, pero no siempre habían sido capaces de construir maravillas tan magníficas. Porque me contaba este pastor que la mayoría de nosotros no sabe que los antiguos egipcios tuvieron algunas fallas piramidales fenomenales. En otras palabras, empezaron a construir ciertas pirámides y a través del tiempo se dieron cuenta que con la presión, con el tiempo, que los materiales que usaron para construir estos pirámides, que eran un poco más pequeños de los que ya existen todavía, se derrumbaron, se cayeron entre ellos mismos. No hay muchos pirámides que quedaron hoy en día para verlos y parecen haber sido pequeños en comparación a los que sobrevivieron, pero nos muestran mucho, porque estos pirámides colapsaron sobre sí mismos y ahora son solo montones de escombros. Fuimos allá y vi las piedras en Israel y me puse a pensar en los escombros de que posiblemente habían en Egipto, porque hay lugares donde como que uno dice, mire, eso tiene una similitud a lo que pudiera haber sido una pirámide, pero como se derrumbó, se cayó en sí, it fell inside itself. Me llamó mucho la atención esto, porque, y escuche bien, me puse a pensar en lo que era la familia, me puse a pensar en lo que era la iglesia, me puse a pensar en todas estas cosas. Y una familia, una iglesia, un edificio o una pirámide se construye, si quiere que perdure, si quiere que dure muchos años, se construye de adentro hacia afuera. Porque si no se construye desde adentro hacia afuera, se derrumba como una casa de papel. Y Jesús en el capítulo 7 de Mateo nos enseña que cuando uno construye cosas sobre la arena, cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos, cuando venga el huracán, cuando venga el temblor, cuando esa casa se haya construido sobre arena, va a ser destruida. Pero la casa, la familia, la iglesia que ha sido fundada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, venga lo que venga, venga los vientos, venga la tormenta, venga lo que sea, si tu vida, si tu familia, si tu matrimonio, si todo lo que estás haciendo está fundada sobre Cristo, venga lo que venga, esa familia se va a mantener unida, ese ministerio se va a mantener unido, ese negocio se va a mantener fuerte, porque el fundamento se construyó desde adentro hacia afuera.
cuando él está hablando de las diferentes ruinas, una antigua ruina en particular le llamó la atención, porque todavía tenía la forma de pirámide reconocible. Muchas piedras se habían caído y se habían desprendido de sus lados y su parte superior. Y el guía explicó que las pirámides que han perdurado en realidad fueron construidas, como acabo de mencionar, desde adentro hacia afuera. Y después de un siglo o dos de prueba y error, los ingenieros del faraón descubrieron cómo crear una infraestructura lo suficientemente sólida para que el monumento realmente se levantara. Así que no lo hacían desde afuera hacia adentro. No hicieron lo bonito afuera, no construyeron lo bonito afuera, porque se dieron cuenta cuando hacían que todo se viera bonito afuera, lo de adentro era débil, lo de adentro no iba a perdurar y se caía en sí mismo. Pero descubrieron después de cientos y cientos de años y de errores que si lo hacían desde adentro, esa ruina en particular no estaba estable, se había derrumbado desde adentro y los materiales se habían erosionado, el cemento y el yeso no estaba en buen estado, las paredes se derrumbaron y el sistema de soporte se había cedido, y ahora el montón de piedras, de roca que estaban ellos viendo, o que aunque había una similitud a una pirámide, no era lo que podía ser, no era lo que tenían en mente. Esa pirámide había sido destruida desde el interior, por lo que fue podrido por dentro. ¿Cuántas personas, aunque se vea bonito por fuera, aunque la casa se vea bonita afuera, aunque el carro se ve lindo afuera, pero por dentro se está desgastando, por dentro se está destruyendo, por dentro lo que es una fachada, es una máscara? ¿Estamos acá? Ahora el montón de rocas estaban viendo, esta pirámide había sido destruida desde el interior, por lo que fue podrido por dentro, toda la estructura se derrumbó. Y me llamó mucho la atención porque una de las personas, él me estaba diciendo que cuando hablaban de eso, dice, eso predica, porque hay mucha cosa que la gente está proyectando, pero lo más importante es lo que hay adentro de la persona. O sea, no tanto la estatura o lo que tiene la persona. Amados, Dios mira el corazón, Dios mira lo que hay adentro, Dios mira si se ha hecho correctamente. Así que si tu matrimonio, tu familia, negocio, ministerio no tiene un fundamento sólido adentro, se derrumbará. Por eso yo doy gracias a Dios aquí, porque hay un buen fundamento para seguir construyendo, para alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra. ¿Alguien puede decir amén en este día? Ahora, por supuesto, lo mismo es cierto hoy. Una casa es un lugar de reunión. Tu hogar, tu casa es el lugar donde se reúne su familia a comer, a pasar tiempo juntos. Y como pastor, eso es lo que me gustaría ver de esta casa, porque esta es la casa del Padre. Y me gustaría que sus hijos, que sus hijas, que los hermanos, que las hermanas se sintieran cómodos de venir a la casa de Dios. Porque en la casa de Dios hay un lugar para todos. Estamos acá. Aleluya. Si un lugar así no es sólido por dentro, si los materiales son baratos o están mal hechos, si los trabajadores luchan entre sí o pelean entre sí, no importa cómo se vea el exterior, no se importa cómo se vea la estructura, tal lugar va a colapsar sobre sí mismo. Por eso las familias, lo vemos en las familias, las empresas, las organizaciones, lo vemos también en la iglesia. Si no hay un buen fundamento, si Jesús no es el centro, si Jesús no es el fundamento, si no es esa piedra angular, it's going to fall apart, se va a derrumbar. Por eso esta escritura, en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Jesús estaba diciendo, ¿sabe qué? Él estaba diciendo, ¿sabe qué? En la casa de mi Padre hay un fundamento tan fuerte. Hay un fundamento tan profundo. Hay un fundamento tan seguro. Hay un fundamento tan amplio que hay lugar para todos. Jesús usa la metáfora de un hogar, de una casa, de un hogar y la casa de su Padre para hacer este mismo punto una y otra vez. Jesús está diciendo, ¿sabe qué? Esta imagen de la casa es de un hogar, es la seguridad de la vida eterna con Cristo y con Dios. Y esta seguridad no es para una y otra persona o por alguien en particular o un grupo especial o algún hijo, alguna hija, algún discípulo, alguna discípula, si se dice así, en particular. Porque dice ahí, el usted no es singular, el usted es
plural, ustedes. Dios está preparando algo para todos nosotros. Mira a la persona que está a su lado y dígale: este lugar es para ti. La casa de Dios es para ti. Míralo, dígale: el cielo es para ti. Hay lugar en la casa del Padre para cada uno de nosotros en este lugar y para todas las personas que nos ven en línea. Hay un lugar para todos. Amados, Jesús le está hablando a todos ellos y a todos nosotros. Pero es importante tener en cuenta que Jesús no se refiere únicamente a cuando morimos y nos vamos para el cielo. Él está hablando que nosotros podemos vivir el cielo aquí en la tierra. De hecho, Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de ti. The kingdom is inside of you. Nosotros ya empezamos a vivir la eternidad ahora aquí en la tierra. Eternidad está dentro de cada uno de nosotros. Y la imagen que Jesús está diciendo es que, ¿sabe qué? Yo sé que muchos se quieren morir, irse al más allá, pero ¿sabe qué? No, aquí uno puede disfrutar la vida. Aquí uno puede disfrutar la vida en Cristo Jesús. Aquí uno puede disfrutar la hermandad entre hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Por eso Jesús le está hablando a todos ellos y a todos nosotros. Pero es importante tener en cuenta que Jesús no se refiere únicamente cuando nos muramos. Déjame hablar un momentito sobre estas facilidades y el Centro Internacional de la Familia. Porque este día la casa del Padre es una gran parte de nuestras vidas. Este lugar, aquí vienen nuestros niños a aprender la palabra del Señor. Ya ve que los jóvenes están viniendo porque hay una hambre, hay una sed de justicia. Y los pastores de jóvenes están haciendo un excelente trabajo con su equipo para alimentar y evangelizar a la juventud. Nuestros niños están aprendiendo la palabra. Tenemos un equipo para cuidar, para instruir a sus niños. Estamos acá. Así que este día la casa del Padre es una gran parte de nuestras vidas en este momento y también en los años que vienen. Este lugar es importante. Si el Señor poco a poco nos fue trayendo desde un grupo de 35 personas que empezaron y después se trasladaron a la Kennedy y compraron ese lugar y se hizo un montón de cosas grandes, y de ahí, si el Señor nos trajo a este lugar, es porque aquí hay una comunidad, no solamente de la gente que asiste aquí, pero hay una gente allá afuera, hay una comunidad que nos necesita, que necesita escuchar la palabra, que necesita escuchar que Cristo les ama. Hay un pueblo allá afuera que necesita escuchar que hay restauración, que ellos pueden crecer en el Señor, que hay esperanza en Cristo Jesús. El templo, nosotros estar acá es bien importante y debemos de cuidarlo. Y debemos de creer que el Señor, si nos trajo aquí, Él va a suplir para que nosotros nos quedemos aquí en este lugar. Porque hay gente que vamos a alcanzar para el Señor, que se van a congregar, sus hijos van a llegar acá, sus jóvenes van a llegar acá, los matrimonios van a ser restaurados aquí en este lugar. Entonces sí, yo quiero que vea la iglesia que yo veo. Imagínate un lugar, véalo en tus ojos. Imagínate, te sientes solo, eres soltero, soltera, no te sientes, olvidado, rechazado, te sientes triste, estás pasando por alguna depresión y alguien te habla de ir a la iglesia y llegas a este lugar. Imagínate un lugar, llegar a un lugar donde llegas solo y te encuentras con una familia, te encuentras con personas que te aman así como eres. Te aman así, no importa tu trayectoria, no importa de dónde vienes, sino viene y encuentra un abrazo, encuentra una palabra de ánimo, encuentra una palabra de restauración, encuentra no juicio, no en un lugar donde te van a juzgar, sino un lugar donde los brazos están abiertos para recibirte a sí mismo como está, y siente un amor incondicional. Esa es la iglesia que yo veo. Imagínate ya después de estar en ese lugar. Empieza a conectarse con grupos pequeños, saludables. Empieza a servir en la casa. Pasa por el camino de crecimiento. Empiezas a crecer y de momento a lo mejor ves un muchacho, a lo mejor ves una muchacha y siente un latido en su corazón. Y en esa casa, poco a poco sirviendo, se enamoras. Y en ese lugar llega a comprometerse con esa persona.
Y en esa casa siguen sirviendo y siguen ayudando a la comunidad y les siguen enseñando la palabra y te siguen discipulando y siguen caminando en el Señor y sigues desarrollándote en los caminos del Señor. Y ahora tú y tu esposa o tú y tu esposo ahora empiezan a engendrar y tienen hijos. O a lo mejor ahora van a tener una familia reconstituida donde están tus hijos, están los hijos de tu esposo y estás en el lugar donde te unieron y entienden el compromiso del pacto que están haciendo. Y ahora tú y tu esposo o tu esposa y tú y tus hijos, los hijos de él, los hijos tuyos, que a lo mejor van a tener los hijos propios. Ahora esta familia reconstituida está aquí, están sirviendo, están ayudando, están también siendo parte de la familia de Dios. Y ahora tienen sus hijos y los traen al ministerio de los niños y a lo mejor esa mañana se despertaron y estaban medio virados, porque ¿cuántos saben que todos los domingos en la mañana hay un ataque del diablo? O sea, alguien no le sonó la alarma. Alguien está de mal humor, algo pasó y empezaron, mire, vamos para la iglesia, vamos a hacer esto, lo otro. Y están medio virados y mami está haciendo esto, mire que comen y esto, lo otro, y arranque y aquí que para allá y están peleando. Pero por lo menos estamos siendo reales, right? Right? We're being real. Okay. Pero por lo menos están medio peleados, pero van para el lugar correcto, van para la iglesia. Van para el lugar donde van a adorar a Dios, van al lugar donde van a escuchar palabra, van a un lugar donde van a poder aprender a restaurar sus diferencias y entenderse los unos a los otros. Y llegan acá y después, tú sabes, de estar peleados en el parking, de momento abren la puerta y están así todo, y de momento salen ahí. Dios te bendiga, bendiciones, porque ahora es el puñito, ¿sabes? Bless you. Otros dan gracias por las máscaras para que no vean los gruñones que se ven cuando están entrando al templo. Pero llegaron a la casa del Señor y llevaron a los niños al ministerio de los niños. Y pasan las semanas y pasan los años y ahora el niño creció y creció con la palabra del Señor. Y ahora pasa a los jóvenes y siguen alimentándose en la palabra y los muchachos crecen. Y a lo mejor no entran al ministerio, pero son hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres donde no se avergüenzan de decir que Jesús ama a la sociedad en la escuela, en la high school, en la universidad. Porque escucharon una palabra en la iglesia, reforzaron esa palabra en la casa. O déjeme decirlo al revés. Escucharon la palabra en su casa, lo reforzamos aquí en la iglesia. Porque el ejemplo lo están dando en la casa por lo que se está enseñando desde el púlpito en la iglesia. Y lo están aplicando todos los días en la casa. Y sus hijos crecen en los caminos del Señor. Unos toman la decisión para entrar al ministerio. Otros dicen, mire papi, yo voy a servir al Señor en la universidad. Yo voy a servir al Señor como un empresario. Yo me voy a graduar, voy a ser un profesional y voy a levantar el nombre de Cristo en el hospital, en el buffet de abogados o en el taller de mecánicos. Voy a ser un cristiano donde el Señor me ponga. Estamos acá porque crecieron en la casa de Dios. O cuando llegas a clásico, que has servido y sigues sirviendo, y llega a una casa o estás en una casa donde te cuidan y te honran por tu experiencia y por la sabiduría que traes a la mesa. Una persona que, igual que Pastor Roberto, yo también escucho mucho los libros que me regala y los consejos que me da Paco Ortiz, un hombre de mucha sabiduría. Por eso, amados, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, las palabras que se refieren al lugar o la ubicación o casa se usan de manera múltiple o de diferentes formas o metáforas que tienen que ver con relación. Digan conmigo relación. Porque esto no es una religión. Esto, y no me malinterpreten, por favor, que no hemos venido a misa en esta mañana. Hemos venido al templo a adorar a Dios. No hacer un rito religioso, sino que por nuestra relación con el Señor hemos venido a adorarlo a Él por lo que Él ha hecho en mi vida.
no es simplemente hacer un acto religioso el jueves en la noche y el domingo en la mañana. No, nosotros como piedras vivas, como piedras vivientes llegamos porque el Señor está construyendo un templo vivo. Él está construyendo una casa para Él. Y llegamos a la casa porque tenemos una relación con Él. Por eso en la casa de mi Padre significa que los hijos, que los discípulos tienen una relación profunda con Dios, un lugar con Dios. Por eso la frase muchas moradas o viviendas se refiere al gran corazón de Dios, con abundante espacio, con abundante lugar para todos, donde viven dentro de Dios y Dios vive dentro de ellos. Por eso, amados, los hijos viven en relación con Dios, tal como lo hace Jesús. Jesús habita en el Padre y el Padre habita en Él. Y sabe que los hijos, los discípulos también están en Cristo. Jesús hace una pregunta en el verso 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? No, porque a veces la gente se pone a pensar, ¿cómo que yo estoy en Cristo? ¿Cómo que yo soy cristiano? ¿Cómo que ahora mis pecados se han perdonado? Yo lo que hice fue una oracioncita ahí, donde dije, Jesús, entre en mi corazón, perdone mis pecados. Pues ¿sabe qué? Eso es gracia. Porque ahora a través de eso entramos en una relación. Nuestra mentalidad es que tenemos que hacer un montón de cosas, pero sin embargo, nosotros complicamos las cosas, pero Dios viene y dice, ¿sabe qué? Cerca de ti, en tu boca está la palabra de fe, que si nosotros confesamos a Jesús como Señor, seremos salvos. Tan sencillo como eso. Él dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Jesús les pregunta eso. Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta, pero el Padre que habita en mí hace la obra. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesús está diciendo, créame, dice Jesús. Jesús está diciendo, crea en mí. Crea que yo te puedo salvar. Crea que yo te puedo restaurar. Crea que yo puedo suplir tus necesidades. Crea que yo puedo sanarte. Crea que yo puedo encargarme de ese matrimonio. Crea en mí, dice Jesús. Él dice, crea en mí, crea en mí. Y no solamente Jesús dice, crea en mí. Él dice, confíe en mí. Confíe en mí, dice Jesús. Confiamos más en las noticias. Confiamos más en el hand sanitizer. Confiamos más en la dichosa máscara esa que en el mismo Jesús. Confía en mí, dice Jesús. Confía en el Señor. Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, inteligencia, conocimiento. Reconózcalo en todo y Él va a dirigir cada paso de tu vida. Pero tiene que confiar. Deje de confiar en el trabajo. Deje de confiar en las noticias. Deje de confiar en las mentiras de Facebook. Deje de confiar en los noticieros. Deje de confiar en tus propias habilidades. Y confía en Jesús en este día. Jesús dice, créame. Jesús dice, confía en mí. Jesús dice, ten fe en mí. It's so simple. Créame, confía, ten fe. Porque Él dice, porque yo también habito en la casa de mi Padre. Jesús dice, yo también habito en la casa de mi Padre. Yo soy el Hijo de mi Padre. Tú habitarás en mí y yo habitaré en ti, y por eso tú también morarás en el Padre y el Padre en ti. ¿Tú sabes lo que es? El creador de todo el universo vive dentro de ti. Es que a veces no reconocemos el poder que tenemos. No sabemos lo que cargamos. No sabemos la gloria. Nosotros somos portadores. Jesús está dentro de nosotros. O mejor dicho, lo que Jesús es. Oh, this is wonderful. Amado, Él dice, tú habitarás en mí, yo habitaré en ti. Amado, tú tienes un lugar en la casa de mi Padre. Tú tienes un lugar aquí en el centro. Tú tienes un lugar en el cielo, pero más allá del cielo tienes un lugar aquí en la casa de Dios.
Tienes un lugar en la casa de mi Padre, y la casa de mi Padre es el corazón y el amor de Dios mismo. Donde está Dios, tú estarás. Para que un edificio permanezca sólido, la piedra angular también debe ser sólida. Y cuando la piedra angular se mantiene, la casa perdurará. La casa de la iglesia incluye especialmente su primera piedra, que es Cristo Jesús, y sobre cual descansa todo lo demás. Ese fundamento es la piedra angular, como dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 4, donde él dice: acerquémonos a la piedra, a él, piedra viva. Digan conmigo, piedra viva. Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice la palabra, como piedras vivas. Mira a la persona que está a su lado, dígale: tú eres una piedra viva, no una piedra de tropiezo. Nosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. El Señor está edificando su casa, y Él está usando cada uno de nosotros, cada una de nuestras experiencias, cada uno de nuestro trasfondo, cada uno de nuestros dones, de nuestros talentos. Hay espacio en la casa de nuestro Padre, porque Él te necesita a ti, necesita de donde tú vienes, te necesita para edificar lo que Él quiere hacer en el nombre de Jesús. Tú eres una piedra viva y Él está edificando su casa. Tú eres especial. Tú eres especial, my God. Por eso vosotros también como piedras vivas, verso 5 de segunda de Pedro, primera de Pedro 2. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Amado, tú no eres cualquier cosa. Tú eres una piedra preciosa en los ojos, en las manos, en la vida del Señor. My God. Por eso, amados, tenemos que entender que esta piedra angular es esa piedra viva sobre cual nosotros también como piedras vivas o somos la iglesia, nos estamos dejando edificar. Es parte de nuestro llamado. Es una casa espiritual que el Señor está construyendo, y todos sabemos que una verdadera iglesia no es el edificio. Todos están claros. Esto es un edificio. Esto no es la iglesia, Centro de la Familia Cristiana o Centro Internacional de la Familia, no. El Centro Internacional de la Familia es donde se reúne la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia. Estamos acá. Así que todos sabemos que una verdadera iglesia no es un edificio, sino las personas que forman la comunidad de fe. El edificio es el medio, el recurso que Dios usa para que esa comunidad pueda unirse, pueda reunirse, pueden adorar, pueden celebrar, pueden usar sus dones espirituales para el beneficio de otros y para construir esa comunidad de fe. Mire a la persona que está a su lado y dígale: Dios te necesita en este lugar. Dios te necesita. Ese lugar, el lugar en el corazón de Dios donde instalamos a nuestros líderes, donde ordenamos las cosas. Podemos hacer todas estas cosas solo si la estructura interna e invisible de nuestra fe es sólida. Pero antes de comprender algo de eso, tenemos que hacernos la pregunta, amados, sobre este lugar. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué importa que el Centro Internacional de la Familia esté aquí? Yo a veces me pregunto, y se lo he dicho a los líderes, cuando nosotros salimos de la Kennedy, cuando nosotros salimos de ese edificio en la Kennedy, ¿le hicimos falta a la comunidad? ¿O aplaudieron que nos fuimos? Porque la iglesia, el cristiano, nosotros somos la sal del mundo. Y si la sal pierde su sabor, somos la luz del mundo. Nosotros llegamos, iluminamos las cosas, nosotros le damos buen sabor a todo, y especialmente nosotros que somos latinos. Mire, tenemos un sabor más rico, más sabroso, más delicioso. Estamos acá. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso.
¿Le haríamos falta a la comunidad? Deberíamos hacerle falta. Pero mi pregunta es, ¿qué papel jugarás? Perdone que te tutee, pero tú, ¿qué papel jugarás en su misión y su futuro, el futuro del Centro Internacional de la Familia? Porque la forma en que responda a esas preguntas indicará si la motivación o el estímulo en este pasaje de las Escrituras aún puedan atraerlo a la casa del Padre y trabajar para el Padre, servir al Padre. La forma en que responda a esas preguntas contribuirá en gran medida a determinar si esto se convertirá en un montón de escombros olvidado o como un museo de que allá una vez hubo un avivamiento, una vez hubo un mover de Dios, como un edificio, o lo que es más importante, como una comunidad de fe, donde nos unimos y que esto se convierta en un testimonio vivo, un testimonio que perdura, de un cuerpo, una gente de fe que dicen: sí, nosotros sentimos el llamado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo para alcanzar, para restaurar y edificar a las familias de la tierra. Jesús le dice a sus discípulos entonces, y nos dice ahora: cree en Dios, cree también en mí. Vendré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, allí también estéis vosotros. ¿No ves, no percibes la forma en que debemos viajar con Jesús? Tenemos que viajar con Jesús. Esto es un gran viaje con el Señor, es una gran aventura. Yo me convertí a los 19 años. Y me presentaron a Jesús y me enamoré de Jesús. Y Jesús me trajo una de las mujeres más bellas sobre de la faz de la tierra. Y Jesús me dio 3 bellos hijos. Y Jesús me conectó con un padre espiritual. Y me conectó con una casa espiritual que se llama el Centro de la Familia Cristiana, o el Centro Internacional de la Familia. Jesús hizo todo eso. Por eso este viaje, amados, yo quiero que me acompañen en este viaje. Yo quiero que me acompañen, porque la iglesia que yo veo es una iglesia gloriosa. La iglesia que yo veo es una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia que yo veo es una iglesia donde restaura personas, donde levanta el caído. Y no estoy citando la canción de René González, aunque suena. Pero la iglesia que yo veo está fundada sobre Cristo Jesús. La iglesia que yo veo es una iglesia con una visión, pero en 2 idiomas. Es el contexto en que nosotros nos encontramos. Nuestros hijos, aunque son latinos, entienden más el inglés y tenemos que ir pensando en eso. Por eso hacemos los servicios bilingües los jueves a la noche. Por eso la casa en que nosotros tenemos tiene una visión, pero tiene que ser en 2 idiomas. La iglesia que yo veo es un lugar donde cada persona encontrará el mensaje y el poder transformador de Jesucristo, porque el mensaje no puede cambiar y el fundamento es Jesucristo. Es una iglesia que será guiada por el Espíritu Santo y la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo. La iglesia que yo veo es una iglesia liderada con visión y con líderes, con un pueblo que está listo por descubrir las soluciones que representan el evangelio que se predica y lo que estamos tratando de cultivar. La iglesia que yo veo es una iglesia donde el amor, el gozo y la risa, la alegría es lo diario, la norma. Nosotros sabemos reírnos aquí en la casa, es disfrutar aquí en la casa. La iglesia que yo veo es una iglesia donde la toma de decisiones sabias se producen en oración, en la búsqueda de Dios, con el crecimiento de la iglesia en mente, con el compañerismo en mente, con la comunidad en mente y sobre todo queriendo hacer la voluntad de Dios y no la nuestra.
La iglesia que yo veo, amado, es una iglesia que cultiva, que piensa en la comunidad como resultado de la predicación de la palabra no adulterada, una palabra viva, una palabra poderosa, una palabra sana, una palabra que transforma vida, una enseñanza. Aleluya, donde motivamos, donde alabamos a Dios. Donde nuestras facilidades no es para decir mire lo que tenemos, sino que mire lo que podemos hacer para el reino y llenar este lugar con almas. Vamos a vaciar el infierno y llenar el cielo con almas y usar este lugar como un recurso para restaurar y edificar a las familias de la tierra. Por eso tenemos camino de crecimiento, tenemos los GPS, grupos pequeños, tenemos nuestro salón de recreos, our family hall. Lo que yo veo, amados, es una comunidad de fe donde la palabra, la adoración, donde la familia quiere estar acá. Lo que yo veo es una comunidad que es tan compasiva que los heridos, los indefensos, los solitarios, los derrotados, los desanimados se sienten atraídos a este lugar por el amor que sienten acá. Que en la casa de mi Padre, que en el Centro Internacional de la Familia sea un lugar donde todos se sientan parte, que se sientan invitados independientemente del color de su piel, de su trasfondo, de su cultura, de su país. Esto no es una iglesia de colombianos, esto no es una iglesia de puertorriqueños, esto no es una iglesia de venezolanos, esto no es una iglesia de gente de Estados Unidos. Esta es una iglesia para la gloria de Dios. Esto es una iglesia para todo el mundo. La iglesia que yo veo es un centro de capacitación para equipar a personas para el servicio del evangelio. Lo que yo veo, una iglesia que invertirá en nuestros niños y nuestros jóvenes utilizando la mejor tecnología para conectarnos con ellos, para que escuchen el evangelio. Mire, yo me quiero meter en todos los medios para poder decirle a alguien: Cristo te ama y tiene un plan con tu vida. La casa del Padre se convierte en un lugar donde todos estamos llamados a disfrutar en la familia. Oh, amado, la iglesia que yo veo hará todo con excelencia, una excelencia que representa el reino de los cielos. Yo veo una iglesia que se comprometerá a ayudar a las personas a convertirse en la mejor versión posible de sí mismo. Porque Cristo es el centro de ellos, para que ellos puedan vivir la vida al máximo gracias a Jesús. La iglesia que yo veo se multiplicará a nivel local, nacional, internacional. Diferentes idiomas, culturas, siempre cumpliendo la misión en Marcos 16:15, Mateo 28, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero siendo fiel a nuestra asignación de alcanzar, de restaurar y de edificar a las familias de la tierra. Porque siendo obediente, veremos la bendición de Dios. Amén, amén, amén. Qué poderosa palabra traída por nuestro pastor Alfonso. Y qué bendición que haya sido parte de esta experiencia con nosotros. Si fuiste impactado por esta palabra y hoy quieres tomar el paso de cambiar tu vida y entregarla a Jesús, entra a nuestra página ciforlando.org/conexión. Allí llenarás un formulario. También encontrarás varias opciones como petición de oración, entrego mi vida a Cristo o estoy volviendo a comprometer mi vida con Cristo. Y uno de nuestros líderes se pondrá en contacto contigo para dirigir tus pasos. Solamente eso. Queremos conectar contigo, conectar con Cristo, que puedas conectar con una iglesia local o conectarte con el Centro Internacional de la Familia. Es un honor para nosotros ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Conectar contigo y ayudarte en los próximos pasos que vas a estar tomando. Si deseas apoyar nuestra iglesia y enviarnos una ofrenda, lo puedes hacer a través de donar.ciforlando.org. Recuerda que tu ofrenda de amor está cambiando vidas. Y una vez más,
Gracias por compartir con nosotros. Te esperamos en el próximo servicio y recuerda, esta es tu casa, somos tu familia. Bendecidos.